Hoy vamos a conversar sobre, tal vez yo voy a hablar más que una conversación, esto va a ser un sermón nomás, sobre los 10 mandamientos, tal como estos aparecen en el libro de Deuteronomio. Los 10 mandamientos aparecen en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Así es que hoy llegamos al texto de Deuteronomio 5, versículos 1 al 22, donde nos encontramos con esta segunda versión del decálogo, así le llamamos a los 10 mandamientos. La versión del Deuteronomio es ligeramente diferente a la versión de Éxodo. Y esto nos va a permitir poner sobre la mesa un elemento que es importante a la hora de estudiar la Biblia. Nosotros somos una iglesia cristiana evangélica. Para los evangélicos el estudio de la Biblia, no solo la lectura y la repetición, sino el estudio de la Biblia, es importante porque creemos que la revelación del Señor que ha acontecido en la historia se nos ha transmitido, primero oralmente, luego a través de estos documentos que, producto de la transmisión, la preservación, la traducción, ha llegado hasta nuestros días. Entonces nos va a permitir mencionar esta diferencia, un elemento característico de cómo debiéramos leer la Biblia los cristianos hoy día. Pero vamos a meditar en torno a estas instrucciones, que son instrucciones para personas libres, como vamos a explicar un poquito más adelante. Vamos a leer Deuteronomio 5, versículos 1 al 22. Voy a leer en una versión de la Biblia que se llama la Nueva Versión Internacional, la NBI. Moisés convocó a todo Israel y dijo: escuchen, israelitas, los estatutos y las leyes que yo les comunico hoy. Apréndanlos y procuren ponerlos en práctica. El Señor nuestro Dios hizo un pacto con nosotros en Horeb, así le llama el Deuteronomio al Sinaí. No fue con nuestros padres con quienes el Señor hizo ese pacto, sino con nosotros, con todos los que hoy estamos vivos aquí. Desde el fuego el Señor les habló cara a cara en la montaña. En aquel tiempo yo actué como intermediario entre el Señor y ustedes para declararles la palabra del Señor, porque ustedes tenían miedo del fuego y no subieron a la montaña. El Señor dijo: yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Digamos al pasar que esto marca el punto de inicio de los mandamientos, ¿no? Estos mandamientos son para estas personas que han sido sacadas de Egipto, de ese país donde eran esclavos. A estos hombres y mujeres libres se entrega el mandamiento. Ahora vienen los mandamientos. Verso 7. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ninguna imagen, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman fielmente y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No uses el nombre del Señor tu Dios en vano. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en vano. Observa el día sábado y santifícalo al Señor tu Dios, tal como Él te lo ha ordenado. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, pero el día séptimo será un día
de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu buey, ni tu burro, ni ninguno de tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Así podrán descansar tu esclavo y tu esclava, lo mismo que tú. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te ordena respetar el día sábado. Honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te lo ha ordenado, para que disfrutes de una vida larga y te vaya bien en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la esposa de tu prójimo, ni desees su casa, ni su tierra, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Estas son las palabras que el Señor pronunció con voz fuerte desde el fuego, la nube y la densa oscuridad cuando ustedes estaban reunidos al pie de la montaña. No añadió nada más. Luego las escribió en 2 tablas de piedra y me las entregó. Bueno, llegamos a este segmento del Deuteronomio, estos así llamados 10 mandamientos, que aparecen también en Éxodo, y entonces uno tendría que, cuando hace un estudio, hacer el estudio comparado, cómo aparecen en Éxodo 20 y cómo aparecen ahora en Deuteronomio 5, que Moisés los está repitiendo a una nueva generación. Eso es importante porque ya, como decíamos, uno nota una actualización de estos mandamientos, y esta actualización de una palabra dada con antigüedad es muy importante a lo largo de la Biblia entera. Los mandamientos antiguos se van siempre actualizando. Es muy curioso esto, pero se van actualizando. No solo se van repitiendo, sino actualizando. Pero por acá yo quisiera rescatar el carácter instructivo de estos mandamientos. Instrucciones para que estas personas vivan su vida ahora que son libres de la esclavitud de Egipto. Y al hacerlo, al hablar de las instrucciones para personas libres, quiero mostrar una característica propia de la Biblia, que es la que estoy mencionando. Es el carácter seminal de sus mandamientos. La imagen del mandamiento como semilla. Yo creo que esto es útil y solo lo propongo porque ustedes pueden encontrar una mejor figura, pero la idea de esto es que la semilla refleja ese carácter mutante del mandamiento. Permítanme decirlo así, mutante. Igual que la semilla, que uno la siembra de una forma, pero cuando florecen parece que es algo completamente distinto. Y sin embargo ha surgido de la misma semilla. Lo mismo pasa con los mandamientos de la Biblia. Es curioso que cuando son aplicados, por ejemplo, por Jesús, parecen otra cosa, pero son los mismos, solo que han sido actualizados a un nuevo escenario. Tal vez esto sea una buena forma de empezar a leer la Biblia, como con otro paradigma de lectura. ¿Cómo leer los textos bíblicos para que sean aplicados en escenarios distintos, ¿no? Diferentes? ¿Cómo esta semilla del mandamiento florece en nuevos territorios, en nuevas épocas y en nuevas culturas? Nos vamos a detener solo en 3 elementos que caracterizan estos mandamientos. Primero, hablemos de la estructura de los 10 mandamientos. Miren que esto es interesante. No sé si ustedes tienen una Biblia a la mano por ahí, pero uno podría dividir los 10 mandamientos en 2 bloques.
Primero, los mandamientos que se refieren a Dios: no tengas otros dioses, no te hagas imagen, no te inclines ante ellos y no usen el nombre del Señor en vano. Es un conjunto de 3 mandamientos desarrollados, ¿no? 3 mandamientos que se refieren exclusivamente al ser humano en su relación con Dios. No otros dioses, no imágenes ante las cuales inclinarse, no usar el nombre del Señor en vano. Nosotros ya hemos mencionado esta idea de crear imágenes para poder controlar a los dioses, que era una costumbre de las religiones antiguas. Si puedo crear una imagen, entonces tal vez puedo controlar a ese dios. Y la segunda costumbre de las religiones antiguas era esta de conocer el nombre secreto de Dios. Si logro conocer el nombre secreto de Dios, voy a poder controlar a este Dios. Y Dios se va a convertir como en mi robot, va a estar a mis órdenes, porque yo conozco su palabra clave, su palabra secreta, su password. Y entonces lo activo a Dios para que me obedezca. Todo eso está prohibido. No, a Dios no hay forma de controlarle, y si quiere intentar controlar a Dios, es uno de los pecados denunciados acá. Nosotros no vamos a poder, por supuesto, en este sermón de algunos minutos, desarrollar los 10 mandamientos. Tal vez podríamos, y aquí surge una idea que tal vez podríamos desarrollar en un curso de academia bíblica en algún momento durante todo un semestre, los 10 mandamientos que bien valen la pena ir uno por uno. No vamos a poder nosotros. Pero entonces, hablando de la estructura, estos primeros 3 mandamientos están ahí. Y luego, los otros 7 mandamientos tienen que ver con la relación del ser humano con el prójimo. Miren qué interesante. Mandamientos que hablan de cómo relacionarse con Dios, pero también cómo relacionarse con el prójimo. Observa el sábado. Honra a tu padre y a tu madre. No mates. No cometas adulterio. No robes. No des falso testimonio. Y no codicies las propiedades de tu prójimo. Por eso digo, si uno los estudiara uno por uno, hay tantas cosas lindas que sacar actualizando estos mandamientos, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en no mates. ¿Y qué hacemos con los ejércitos? ¿Qué hacemos con las guerras? En estos días, todas las familias cristianas chilenas deben haber estado hablando en sus casas de las leyes de eutanasia, de las eventuales leyes de aborto. ¿Es eso matar? ¿Es eso el mandamiento realmente? Bueno, no lo vamos a responder en un sermón de 30 minutos, pero digo, todo esto sería tan interesante desarrollarlo, pero se requiere tiempo y análisis profundo de todo esto. Pero los mandamientos entonces en su estructura incluyen ordenamientos e instrucciones para que estas personas libres de la esclavitud se vinculen con Dios, para que estas personas libres de la esclavitud se vinculen con su prójimo y entre sí. Esa es la estructura general. Otros han propuesto otras estructuras. A mí esta me parece que hace mucho sentido. En segundo lugar, una cosa que uno observa en los mandamientos es su determinación cultural. Me parece que salta a la vista ciertas cosas que son chocantes. Nosotros ya lo hemos analizado varias veces acá, que estos mandamientos, para ser comprendidos por las culturas antiguas, debieron ser dadas en categorías que ellos comprendieran. Entonces a ustedes les habrá llamado la atención, por ejemplo, y si no les llamó la atención, ahora les va a llamar la atención, algunos mandamientos que parecen tan extraños. Por ejemplo, en el mandamiento final sobre codiciar las propiedades del prójimo. Dentro de las propiedades del prójimo está la esposa del prójimo, está la casa, la tierra, el esclavo, la esclava, el buey, el burro. Todas estas son propiedades del prójimo. Uno diría hoy día, ¿cómo hacer que la esposa sea propiedad del prójimo? Pero también uno diría, ¿cómo hacer que uno hoy día
considere al esclavo propiedad de uno. Bueno, el mandamiento, que está dado en una cultura antigua, que está dado en una época antigua, no tenía conflicto con estas cosas. ¿Ah? Las propiedades del prójimo son todas estas. El prójimo tiene esclavo, nadie lo critica por tener esclavo. El prójimo tiene a su esposa como su propiedad y nadie la critica por tenerla como propiedad. Lo que quiero decir con esto es, los mandamientos están también culturalmente determinados. Eso ya nos va haciendo pensar cómo entender los mandamientos en una cultura donde si el prójimo tiene esclavos, hay que denunciarlo. No solamente no hay que codiciar, habría que denunciar a un vecino si es que tiene esclavos. O lo mismo esto de las propiedades, de que los hijos, la esposa, etcétera, sean propiedades del prójimo, claramente no pueden ser comprendidas así. Pero entonces ahí hay una estructura y en segundo lugar esta nota sobre la determinación cultural propia de los mandamientos. En tercer lugar, lo que hemos dicho antes nos obliga a pensar el mandamiento como semilla. Y en esto quiero detenerme porque esto es en realidad lo que de donde vamos a extraer el sentido de este sermón. Miren que el capítulo 5, versículo 3 y 4 dice lo siguiente: no fue con nuestros padres con quienes el Señor hizo ese pacto, sino con nosotros, con todos los que hoy estamos vivos aquí. Desde el fuego el Señor les habló cara a cara en la montaña. Si uno viene siguiendo la lectura del Deuteronomio, se va a dar cuenta de que esta generación a la que le está hablando Moisés, justo ahora, antes de entrar a la tierra prometida, no era la misma que salió de Egipto y probablemente no era la misma que recibió realmente el mandamiento en el monte. ¿Y por qué entonces Moisés les dice que Dios habló con ellos? ¿Se equivocó Moisés? ¿Es un error? No. Lo que está queriendo decir Moisés es que ese mandamiento de Dios que se entregó en el monte Sinaí, o en el monte Horeb, como le llama el Deuteronomio, es un mandamiento para que la generación presente que lo escucha lo entienda, lo tome también como instrucción para vivir en este peregrinaje como hombres y mujeres libres. Así es que no tiene problema en decirles, no es para nuestros padres, es para nosotros, los que hoy estamos acá. A nosotros nos habló el Señor. Y cuando yo leía esto pensaba, bueno, y en la discusión que tuvimos con los pastores, cuando estudiamos esto juntos el día jueves, pensábamos que este elemento actualizador es importante porque si Moisés estuviera hoy en el culto, estaría conectado en alguna de estas ventanitas seguramente, nos diría a nosotros, es para nosotros el mandamiento. El Señor no les habló a los del monte Sinaí, les habló a ustedes en sus casas, en Santiago de Chile o en el sur de Chile, desde donde están conectados ahí en Chiloé, Carla, o en Puerto Varas, Mónica, o en Osorno, algunos de mis familiares, o en el extranjero, otros. A ustedes les habló el Señor el mandamiento y nosotros nos sorprenderíamos porque ¿cómo nos va a hablar a nosotros si nosotros no estábamos en el Sinaí? Pero este dato actualizador nos obliga a pensar que el mandamiento entonces es un mandamiento que debe tener sentido para todas las generaciones donde el mandamiento se escuche. Pero para que tenga sentido, tiene que poder ser comunicado en las nuevas categorías que esas generaciones entiendan.
Y quiero poner un ejemplo de lo que pasa en la propia Biblia para que, eh, para que nos ilustre cómo funciona esto de la actualización del mandamiento. Cómo la semilla, el mandamiento como semilla, va dando un fruto en diferentes épocas que se nota en la propia Biblia. Solo pongo un ejemplo, pero podríamos poner varios. Podríamos rastrear, por ejemplo, el mandamiento del adulterio, o podríamos rastrear el mandamiento este que dice, o la orden esta que dice que si el padre peca, habrá castigo hasta la tercera y cuarta generación. Y uno se da cuenta que el profeta más adelante va a decir, ya no pagarán los hijos por los padres, ya no pagarán los padres por los hijos. Entonces, hay todo un desarrollo cuando Jesús dice más adelante, no pecó este ni sus padres, sino que esto es para la gloria del Señor. Podría poner varios ejemplos, pero solo quiero poner un ejemplo por tiempo, que es el ejemplo del sábado. Miren ustedes cómo se actualiza. De nuevo, no sé si tiene una Biblia abierta, pero yo se los voy a leer, así que pueden estar tranquilos con esto. Éxodo 20. En el Éxodo 20, versículo 10, capítulo 20, versículo 10, es donde aparece por primera vez la razón para guardar el sábado. Guarden el sábado, qué sé yo. Y en el Éxodo 20, que es el primer lugar donde se aparecen los mandamientos, en el capítulo 20, versículo 11, en este caso, 10 y 11, se dice la razón por la cual debieran guardar el sábado. Miren ustedes lo que dice Éxodo 20:10. Porque en 6 días hizo Dios el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Se da el mandamiento y se explica la razón. En Éxodo, la razón para preservar el sábado es la estructura de la creación. El séptimo día descansó, por lo tanto, todos debemos descansar. Pero ya cuando Moisés repite el mandamiento en el Deuteronomio, lo actualiza. Deuteronomio capítulo 5, versículo 15. A ver si estoy bien. 15, exactamente. Capítulo 5, versículo 15. También les manda guardar el día de reposo, pero les da esta razón. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te ordena respetar el sábado. O sea, para Moisés en el Deuteronomio, el sábado ya no es para preservar el día en que el Señor descansó. Para Moisés, el día de reposo es un día en que se debe dar descanso a quienes son los esclavos. El versículo anterior, en el versículo 14, termina diciendo, así podrán descansar tu esclavo y tu esclava, lo mismo que tú. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y poder, y por eso el Señor, no por otra cosa, sino por eso, el Señor tu Dios te ordena respetar el sábado. Miren ustedes la actualización que se hace. Guardemos el sábado, ¿ya por qué? En Éxodo dice, porque en 7 días hizo el Señor la creación, y en 6 días la creación y el séptimo descansó. El Deuteronomio está en otra época, en otro escenario, y entonces actualiza la argumentación. No, hay que guardar el sábado porque el esclavo y la esclava deben descansar. Se fijan que es una razón social, si ustedes me permiten decirlo de esta manera. Es una razón de humanidad. Hay que tener un día para descansar, no solo
quien es el amo, acuérdense que estas son las categorías de la época, sino también los esclavos y las esclavas. Se actualizó, habían pasado unos cuantos años y ya el mandamiento estaba sacando flores diferentes. Me quiero saltar una gran cantidad de años para mostrarles cómo este mandamiento aparece en la época de Jesús. Jesús está polemizando porque Jesús está trabajando los sábados. Está haciendo cosas que los sabios de la época consideran que no hay que hacer, porque el mandamiento decía con mucha claridad que no hay que trabajar. Si ustedes leyeron el Deuteronomio hoy conmigo, se dan cuenta que la frase es muy dura: no hagas trabajo alguno, punto. Después se desarrolló la idea de que un tipo de trabajo sí, otro tipo de trabajo no, pero el mandamiento era no hagas ningún trabajo y se acabó. Jesús está haciendo cosas. Y entonces, en Marcos capítulo 2, versículo 28, Jesús desarrolla esta semilla como si fuera un árbol completamente diferente. El verso 27 y 28 del capítulo 2 de Marcos dice así: miren, el sábado se hizo para el ser humano y no el ser humano para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del sábado. No sé si ustedes lo interpretan como yo, pero a mí me queda la impresión de que Jesús está medio enojado acá, ya lo sacaron de sus casillas, y dice: oye, no me vengan con tonteras, no me vengan a citar textos bíblicos. Yo soy Señor incluso del sábado, porque el sábado se hizo para servir al ser humano y no el ser humano para servir al sábado. Y entonces el mandamiento, que parte en Éxodo justificado con la creación, se empieza a convertir en algo completamente al servicio del ser humano y no en un fin en sí mismo. Y en Lucas, que es un texto un poco más tardío que Marcos, la historia y la reacción de Jesús es todavía más comprensible y más humanitaria, si ustedes me permiten decirlo de esta manera. Lucas 14:5. Si uno de ustedes tiene un hijo o un buey que se le cae a un pozo, ¿no lo saca acaso enseguida, aunque sea sábado? Como queriendo decir, no seamos hipócritas. No seamos hipócritas. No podemos andarnos citando textos bíblicos sin entender que el texto es una semilla que dará fruto en épocas diferentes. Entonces, la iglesia de hoy tendría que preguntarse: ¿qué es hoy el reposo que se manda en la Biblia? ¿Cómo entenderlo en Santiago de Chile? ¿Cómo entenderlo en este largo país? ¿O cómo entenderlo en América Latina? ¿Con qué criterio interpretarlo? ¿Se fijan? Entonces el mandamiento no es una estructura rígida, sino que es una semilla que en épocas diferentes va dando frutos distintos. Y los 10 mandamientos y todos los textos bíblicos tendrían que ser leídos con esta característica propia del mandamiento bíblico. Una semillita que tiene una forma al comienzo, pero que sembrada en tierras y en épocas diferentes adquiere colores distintos, adquiere ramas diferentes, adquiere una floración distinta. Termino con esto. La fe en Jesucristo, a ustedes y a mí, querida iglesia, nos introduce en un largo peregrinaje. Creer en Cristo no es un acto instantáneo. Creer en Cristo, tal como la Biblia lo enseña, no como lo enseñan los cristianos, sino como la Biblia lo enseña, es todo un seguimiento de Jesús. Es decidir abrazar a Cristo y seguirlo hasta la cruz, si fuera necesario. Eso es la fe y la creencia en Jesús de la que habla la Biblia.
Y estos son mandamientos, y todos los que hay en la Biblia, para vivir en este largo peregrinaje. Los mandamientos de la Biblia, entonces, están ahí para guiarnos en este tránsito. Nosotros hablamos de la patria celestial, como que estamos acá como peregrinos, vamos transitando, igual que Israel, transitando en el desierto que nos toca vivir hasta llegar a la tierra prometida. Y en este peregrinaje, estos son los mandamientos, para ser inteligentes, como decía el texto antes, sabios, justos, de tal forma que los pueblos vecinos digan, mire cuán justo es el pueblo de Dios. Pero los mandamientos no están solo para ser repetidos como un mantra. No están para ser repetidos como un mantra estos 10, ni ningún texto de la Biblia. Uno no puede transitar repitiendo un texto que no tiene comprensión en la actualidad. Los textos están en cambio para ser comprendidos en su esencia y para vivir en nuestros escenarios, donde a veces la literalidad del texto ya no sirve. Esto le pasaba a Jesús. A Jesús le citaban la literalidad del texto y Jesús trataba de explicar que esa literalidad ya no sirve, que hay que entender el espíritu del mandamiento. Y el espíritu del mandamiento era, en el caso de Jesús y en el caso de ese mandamiento, el prójimo, el prójimo. Pero la esencia del mandamiento sigue iluminando el tránsito del pueblo de Dios que hoy es la iglesia. En este sentido, siendo así que las modas religiosas zarandean también a la iglesia, y también en la nuestra puede ser, en todas direcciones, es bueno decir que tal vez la característica más importante de la iglesia de todos los tiempos es la de ser un espacio de meditación comunitaria y profunda en la palabra del Señor. La iglesia es un espacio donde meditamos el sentido de la palabra para vivir en esta ciudadanía, para vivir en esta sociedad, en estos países corruptos, caídos, injustos. Entonces la iglesia es el espacio en el que tomamos fuerza, meditando en la palabra, descubriendo la esencia del mandamiento, no reproduciéndolo nomás, para vivir la vida en estos tiempos donde otras características obligan a pensar la fe. Todo esto con el fin de que seamos la iglesia que transite en este peregrinaje a la luz de esta lámpara que es la palabra del Señor. Nuestra propia iglesia aquí en Providencia ha ido creando espacios importantes para esto. Ha ido reconociendo a sus maestros, a sus maestras, les ha ido exigiendo avanzar más para que nos enseñen mejor, para que nos alimenten mejor. Se empuja. Nuestras profesoras de escuela dominical, nuestros profesores de academia bíblica, nuestros pastores y pastoras, todo aquel que enseña en la iglesia, que predica, ha sido empujado a profundizar más, porque todos podemos repetir el mandamiento, pero necesitamos aprender a descubrir su esencia para que sea dicha en otros escenarios, en otros tiempos. Pero cada día que pasa, es necesario todavía, o son necesarios mayores y mejores esfuerzos para que ese descubrimiento de la esencia del mandamiento se haga mejor. Porque los nuevos escenarios, los nuevos tiempos que tiene que vivir la iglesia demandan redescubrir de nuevo, todos los días, toda la semana, todo el tiempo, redescubrir lo que ese antiguo mandamiento que es palabra de Dios tiene para decir hoy. No basta con que me digan, oye, dile a tus esclavos que descansen. No, si ya no hay que tener esclavos. El mandamiento tiene que tener otro sentido, que diga algo hoy, como pasó con Jesús.
respecto de este mandamiento. Nuestra oración, en este sentido, entre tantas otras oraciones que hacemos, nuestra oración debe incluir que Dios levante a hombres y mujeres, amantes de la palabra, dispuestos a invertir su tiempo en profundizar en la palabra para luego enseñarla. En ese orden, ¿no? Profundizar en la palabra para luego enseñarla. Y eso Dios tiene que levantar. No todos se enamoran de la palabra, no a todos los encargamos de ser nuestros maestros y nuestras maestras. Todos hemos tenido en nuestra vida cristiana hombres y mujeres que en nuestra infancia marcaron nuestra vida. Mis diáconos, mis profesoras de escuela dominical, personas con pocos recursos académicos, pero con profunda dedicación para profundizar en la palabra, no repetirla nomás y actualizarla a los nuevos escenarios. Esta característica, hermanos, de los 10 mandamientos, y nos quedan pendientes todo el resto de los mandamientos que hay que estudiarlos con profundidad, son importantes para comprender toda la Biblia. Los mandamientos son como una semilla, que están ahí sembrados, pero tendrán flores distintas en diferentes épocas. Por eso hay que encontrar el sentido de esos textos para que sigan iluminando nuestro camino como la lámpara que alumbra nuestros pies en este tránsito, hoy día en el siglo XXI, con tantas complejidades como las que todos nosotros podemos percibir. Que el Señor nos bendiga, hermanos y hermanas. Oramos. Gracias, Señor, por permitirnos abrir la Biblia de nuevo hoy. Esto no es cosa menor, Señor, porque abrimos la Biblia para leer un texto de miles de años atrás y sigue teniendo sentido. Hoy el ejemplo del día sábado, pero todo el resto de esos mandamientos y tantas palabras más que están escritas en la Biblia, que habrán de encontrar su espacio como una lámpara que ilumina el camino de nosotros, hombres y mujeres, que vamos aquí, Señor, en pleno siglo XXI. Ya no en calles empolvadas, ya no bajo un imperio romano, sino en repúblicas, en calles pavimentadas, con autos, con tantos avances tecnológicos, con nuevas formas que hemos inventado para esclavizar al prójimo o para pecar contra ti. Hoy necesitamos oír, Señor, tu palabra para nuestros tiempos, para nuestros días. Y así como esos 10 mandamientos, Señor, eran actualizados en la Biblia y en labios de Jesús se convertían no en una prohibición, sino en una posibilidad de hacer bien al otro, concede que tu palabra, Señor, se convierta a la luz del Espíritu Santo en nuestros tiempos en una nueva forma de hacer el bien y de ser la iglesia que quieres que seamos. Gracias por esta breve reflexión, pero danos para la semana una palabra, Señor, clara, una gracia, una unción, de tal forma que los otros textos de la Biblia, que también están ahí como semilla, encuentren, Señor, sentido en nuestros días, en nuestros tiempos, en nuestras familias, en nuestras vidas personales. Gracias por la iglesia que puede detenerse a meditar en la palabra, a pesar de los tiempos vertiginosos que corren. Gracias por la pausa que podemos hacer cada semana para meditar. Gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.